estamos hablando de dos niños, 14 y 16 años, que creo que es uno de los momentos más problemáticos, ¿no? Una edad bastante problemática. Te quería consultar. Cuando hay algún tipo, no sé si te ha tocado trabajar en algún caso, pero ¿te ha tocado alguna experiencia de algún adolescente que debido a prácticas doctrinales, extremistas, radicales, coercitivas de los padres que se convierten en sus victimarios, se dañaba a sí mismo o le mentía a la familia? ¿Qué podemos ver en esos adolescentes? Tengo un porcentaje altísimo de casos de ese tipo. A mí me derivan muchos oficios judiciales, con lo cual tengo muchos adolescentes. En este momento en salud pública yo estoy trabajando con adolescentes justamente. Muchos son intentos de suicidio o, bueno, heridas autoinfligidas. Muchos circulan por distintos lugares de salud sin diagnóstico de gravedad y sin embargo hay ideación autolítica, que se llama autolítica cuando es hacerse daño a ellos mismos. ¿Cómo se suelen, esos casos que te llegan, cómo se suelen detectar en la sociedad actual? Estamos hablando de adolescentes, menores de edad, Casi siempre es o una persona de la familia, habitualmente son las madres, que identifican que hay alguna situación grave, entonces piden ayuda, o la escuela. Pocas veces, pero también pasa, los mismos chicos. ¿Y cómo pueden pedir los chicos ayuda? ¿Se lo piden cómo lo canalizan? ¿A través de un docente, seguramente? No, pueden venir a un centro de salud que se llama CESAC y piden turno. Mirá qué bueno. Qué bueno, porque antes, en mi época, suena viejo, tengo 46 años. En mi época no se podía, tenías que ir acompañado de un adulto. ¿Y cómo le explicabas vos que tu adulto era tu propio victimario? Medio complicado era para nosotros. Yo creo que ayudó mucho el tema de la educación sexual integral, ayudó mucho. El tema de la educación sexual está destinado, digamos, a una problemática exclusiva, sí. Porque si hablamos de organizaciones coercitivas, es distinto. Relativamente, porque yo te voy a decir algo. Hablamos de perversión. Y cuando hablamos de perversión, lo sexual está involucrado. Y una manera de ejercer la coerción es quebrarle la voluntad a la persona, y una manera de quebrarle la voluntad es atravesar su zona de pudor. O sea, no hay manera más cruel, ¿no?, de humillar a alguien que atravesar su pudor, que es algo que se instala en determinado momento del crecimiento, del desarrollo psíquico, habitualmente en el rango entre los 4 y los 6 años, y esto es fácil de identificar para todos, incluso para los no profesionales, porque pueden ver que un niño, esto creo que te lo dije en la charla pasada también, ¿no? Un niño que se saca la ropa a los 2 años no es un exhibicionista. Una persona de 40 años que saca la ropa delante de otros, sí, hay diferencias, y la diferencia está en que se establece un límite en determinado momento del desarrollo psíquico. Y este límite, lo que hace un perverso es querer transgredirlo para empujar a esta persona a una etapa anterior a donde sí realmente había una mayor vulnerabilidad psíquica. Viste que muy buena explicación. Yo siempre, sí, si es complicado, vos me parás y yo... No, me parece... Sí, sos complicada explicando. La realidad que sí, sos complicada, pero esta vez se entendió. Si yo lo comprendí, el chat lo tiene que comprender. No, está bárbara la explicación. Lo que sí es verdad que en nuestra problemática, un porcentaje, sí hay estas prácticas que ya hablamos de persuasión coercitiva al palo, al máximo. Pero hay organizaciones coercitivas que no llegan a ese nivel de persuasión coercitiva, que quizás son más las vinculadas a
grupos cristianos que no son más vinculados a New Age. El New Age sí tiene mucho más con el libre amor y todo esto que está direccionado a eso, ¿no? A ir por el lado sexual. Con respecto al otro, a veces no se da, pero quiero decir que no se da tanto como en otros camuflajes de índole New Age y demás que se practica el libre amor y todo esto. Vos estás hablando de lo que sería, de alguna manera, el ideario de la organización. El camuflaje y las doctrinas. No está blanqueada esta doctrina, no está... Tiene otro tipo de perversión, quizás. La perversión es una. Lo que pasa es que el formato que se le puede dar, la presentación pueden ser miles, ¿no? Es un tema, como vos decís, es camuflaje. Entonces puede pasar por modas, puede pasar por la imaginación de quien lo crea en el momento que lo arma. Ahora, yo voy a la estructura psíquica de la persona que lo ejerce. Esta persona quizás en el ideario esto no lo promueve, no lo difunde, no lo blanquea, pero es una persona capaz de hacerlo. Y de hecho es muy probable que lo haga. Quizás no predica el libre amor, entre comillas, pero si tiene la oportunidad lo va a ejercer, esto como con su cuota de sadismo, ¿no? Yo te voy a plantear un caso hipotético. No vamos a hablar del caso de Paloma y Josué, de los padres pastores. Vamos a hablar en general. Una familia tipo. Yo siempre hablo en general. En general. No por temas legales, por temas profesionales. No, y también por... Creo que hay una responsabilidad en que esto te decía yo un poquito hoy. Eso nos obliga a los profesionales a ser muy cautos con las afirmaciones que damos, no solo por lo legal, sino porque estos espacios se prestan mucho a malentendidos. Primero por eso, y segundo porque no tenemos toda la información, tenemos la información pública de estas cosas y por supuesto podemos equivocarnos. La certeza, se dice en mi ámbito, es psicótica. Cuando uno está 100% convencido y uno dice esto es así, esto, bueno, es porque realmente falla algo del juicio, ¿no? El juicio tiene que tener una duda. Entonces vamos a hablar de un caso hipotético. Una familia tipo, ¿no? Donde estamos ante un líder, una persona que claramente es adepto a pseudociencias, teorías conspiranoicas, antiderechos, racistas, xenofóbico, todas estas doctrinas que generan mucho daño, ¿no? Y que creen que son los elegidos, que son los mesías, que tienen una única verdad y es que ellos son los dueños, donde evidentemente a veces la primera persona que captan son su pareja, que es lo que suele suceder habitualmente, y que junto a esa pareja construyen un grupo coercitivo intrafamiliar, donde los líderes del grupo son papá y mamá, y los primeros captados desde nacimiento que viven en cautiverio son los niños. ¿Qué síntomas podríamos ver o determinar desde el exterior? Aislamiento. En principio, una estructura rígida en el sentido de los prejuicios. Lo que está bien y lo que está mal está regulado habitualmente por el líder y no suele coincidir con lo que está bien y lo que está mal para el resto de la sociedad. Eso en lo que te decía antes, lo que sería el ideario, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve en un niño? Esto, lamentablemente, tengo que caer en algo que es muy genérico, pero haciendo esta salvedad.
Pueden ser chicos sumamente obedientes, que no presentan grandes problemas de conducta, a pesar de tener un conflicto interno importante, ¿no? Pero bueno, suelen ser muy autoexigentes. Estos chicos que tienen una figura cercana de liderazgo muy marcado, hacen lo posible por dejar contento a este líder, porque es un líder que también despierta mucho temor. Entonces es muy raro que haya rebeliones respecto a este líder, porque da miedo. Lo que hay es sometimiento. Podemos pensar en que son personas que ejercen su poder y su autoridad, o de una manera querellante, con amenazas, o sin necesitar las amenazas, de una manera seductora, ¿no? No mucho más que esto. El resto podrían ser niños como cualquier otro. Creo que se marca ahí, tendríamos que entrar en un terreno, un escenario único donde deberíamos estudiar en profundidad cuáles de las técnicas de persuasión coercitiva se están utilizando con esos niños, igual que una organización coercitiva más grande, ¿no? Control de medios, uso externos, relaciones, vínculos, incluso alimentación, estética, todo Pueden esto ser que niños nosotros vemos. torturados también, ¿no? ¿Cómo? Podrían ser niños torturados, física o psicológicamente. Sin duda, sin Sí. duda. Y también podrían ser niños expuestos como parte de una tortura sádica, de manera sutil y encubierta, o de manera directa, a prácticas para las cuales los niños no están preparados, y acá entra lo sexual. A veces son niños que de casualidad o intencionalmente, de casualidad a la vista de ellos, ¿no? O intencionalmente ven películas pornográficas, por ejemplo. O, sus padres andan desnudos, hay como situaciones exhibicionistas dentro de la casa. ¿Qué puede significar para un adolescente en su desarrollo hormonal, sexual, tener a un líder de un grupo coercitivo, que puede ser su padre, su madre, que controla su sexualidad y le introduce culpa, miedo extremo al apocalipsis, al pecado? ¿Cómo puedes vivir o qué podemos ver en estos niños, adolescentes, que sin duda están convulsionados por ese tema hormonal y que es lógico que quieran besar a alguien o tener un novio, pero que tengan en su propio hogar al ente controlador que los tiene sometidos? Una gran confusión en lo que tiene que ver con la identidad de ellos, ¿no? Porque si bien, como todos los niños, son niños buenos, bien intencionados, como vos decís, un tema hormonal, el deseo, la atracción por el otro sexo, pero el sentirse malos, sucios, no adecuados a lo que está bien para sus familias, los daña muchísimo en el desarrollo de su identidad. El sentimiento de inadecuación, esta culpa que vos señalás, los lleva, a veces los puede llevar a hacerse daño a ellos mismos como una manera de castigo. Nunca hacia el líder, siempre hacia uno mismo, digamos. Y sí, pero acá hay que pensar en esto que yo te decía. La vez pasada yo te dije esto también, porque es algo que me parece que es muy aclarador, que es que no se junten el miedo y el amor. Amar a la figura de este líder, porque es una figura de su familia, ¿no? Y es quien los cuida y quien los protege. Y tenerle miedo al mismo tiempo es enloquecedor. Porque no hay claridad de
quién es bueno y quién es malo, quién hace el bien y quién hace el mal. La misma persona mala y cruel a la que se le tiene miedo es la persona a la que se ama. Esto genera un conflicto psíquico enorme. Entonces, como hay miedo y hay amor hacia otro, que es quien tiene el poder, además, la opción no es hacerle daño al otro, que aparte es un peligro. La opción es lastimarse a sí mismo, que además hay un sentimiento de culpa por detrás, ¿no? En esto se puede dar, yo lo sé, pero te lo pregunto para que la gente lo escuche de tu boca y la explicación más razonable quizás, o más fundamentada. Cuando hablamos de una estructura compleja, por lo general, cuando comenzamos con esta problemática, muchos psicólogos no distinguían que la persuasión coercitiva se puede utilizar de uno a uno, en una relación de pareja, en un grupo familiar. La estructura jerárquica, cuando se da papá, mamá, ¿cómo se manejan las estructuras jerárquicas en ese sentido? Porque estamos hablando no de una violencia acompañada de un contenido doctrinal, en este caso. No estamos hablando de Paloma, estamos hablando de este caso hipotético. Sí. ¿Cómo se puede dar en ese caso? No entendí bien la pregunta, porque vos empezaste diciendo muchos psicólogos no... Que hay un manejo, que en general, cuando hablamos de la problemática, se tendía a pensar que uno decía sectas y hablaba de un grupo gigante, con un líder. No lo tenían el tema de familiar. Yo no lo pienso así, viste que yo desde el principio te señalé esto para mí, y de hecho yo te dije, esto se da en distintos ámbitos. Para mí el punto es la estructura psíquica de esta persona que arma la secta, y que esta persona es capaz de hacer un montón de cosas. Hace una secta como hace una empresa, ¿no? Sigue siendo la misma persona perversa, o es un gran político, ¿no? El punto es la estructura psíquica de este sujeto. Por supuesto, dentro de su familia, esta persona también va a ejercer lo que es, porque uno es quien es, con sus valores y no valores en los distintos ámbitos donde uno está. Es como decir, bueno, no, porque es psicólogo, quiere hacer el bien. No, si es un perverso y es psicólogo, va a querer hacer el mal. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre el respeto a la autoridad y el miedo? Mira, el miedo, cuando proviene de una persona que ejerce su autoridad desde un lugar sádico, hay una transmisión que yo diría, tendría que venir Franco Piso acá para describirlo mejor, pero digo, hay algo que se transmite gestualmente, a donde se sabe del riesgo. Entonces hay una intuición ahí con este otro, que no es necesario que haga nada, ¿no? De hecho, vos sabés que es algo bastante típico, las personas, muchas de estas personas perversas no ejercen ellos mismos los actos, los mandan a hacer por otros, y el goce de ellos está en doblegar la voluntad del otro, en llevarlo a hacer lo que ellos quieren, y ahí es como que se potencia mucho más este goce de ellos. No necesitan cometer el delito por mano propia, y además logran que gente buena haga cosas malas. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.